Hola, muy buenas, soy Cineman Paradise y bueno, hoy vamos a hablar acerca de efectivamente lo que pone en el título. Es decir, vamos a hablar de Usopp, del futuro de Usopp y de conceptos muy suyos como son la valentía y conceptos que se han tratado mucho por muchos youtubers de One Piece. Este vídeo me ha apetecido hacerlo porque, bueno, me he estado revisionando ciertos vídeos que me gustan mucho de youtubers de One Piece que me gustan mucho, como Cazador de Piratas, que tiene un vídeo buenísimo en el que habla de Usopp bueno, de esto, de su evolución, de lo que va a pasar con él, y me ha parecido bien dar mi opinión respecto a esto, porque la verdad es que, pues, como he dicho, me ha apetecido bastante, ¿no? Así que vamos un poquito con ello. Se habla mucho de que el futuro de Usopp tiene que ser llegar a ser un gran guerrero y que en Elbaf hallará la llave necesaria para lograrlo. Y aunque yo estoy muy de acuerdo con esa parte, con la parte con la que no estoy de acuerdo es con que Usopp no sea valiente, porque habría que hablar del concepto de valentía en general, que es lo que vamos a hacer ahora. La valentía radica en el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienes miedo, no eres una persona valiente. Por lo tanto, en mi opinión, y siempre desde mi punto de vista, podéis comentar, podéis estar en contra, ya lo sabéis, no pasa nada. Cada fanático tiene su opinión y todas son válidas y todas son una porquería, la mía la primera, ¿vale? Pero hablemos de ello. Para mí Luffy, Zoro o Sanji no son valientes. No es valiente medir 1,90 m, ser súper fuerte e irte a dar de hostias con otra persona que mida lo mismo que tú y sea muy fuerte. La valentía radica en lograr superar ese miedo, combatirlo y seguir avanzando hacia adelante. Por lo tanto, Luffy, Zoro o Sanji para mí no son especialmente valientes. Y si tuviera que sacar a alguno de los tres de esta ecuación, sacaría a Sanji porque me parece que de los tres es el más valiente. Zoro y Luffy, para mí, más que valientes, son personas impulsivas, ya que no tienen miedo y como hemos dicho antes, el carácter principal para conseguir la valentía es el miedo. Sencillamente cuando Luffy y Zoro se enfrentan a alguien no lo hacen con miedo, lo hacen con unas ganas tremendas de luchar y de vencer a alguien más poderoso, pero les da igual que sea más poderoso, eso no les genera miedo en su interior. Excepto a lo mejor en puntos muy determinados de la historia, como el archipiélago Sabaody, cuando por primera vez Luffy se ve completamente asolado por el miedo y sobre todo por la impotencia de no poder salvar a ninguno de sus nakamas. Pero quitando momentos muy puntuales, el miedo no está ni en Luffy ni en Zoro, por lo tanto para mí tampoco existe la valentía. Podrían tener, en mi opinión, otras características, como la tenacidad, la impulsividad, y no estoy diciendo en absoluto que sean cobardes, desde luego no son cobardes, no es tampoco una característica que puedan tener Zoro o Luffy, pero la falta de miedo a la hora de combatir hace que no tengan valentía, porque como he dicho antes, y repito por si acaso, para ser valiente tienes que tener un miedo que superar. Si no existe el miedo, no existe la valentía. Entonces no serás valiente, serás impulsivo, serás, bueno, mil cosas, pero desde luego valiente no. Y no olvidemos además que Usopp está puesto por Oda en la serie para que todos tengamos en mente que hay un humano normal. Usopp es el que nos muestra lo que sentimos nosotros como espectadores cuando Zoro, Luffy, Sanji o quien sea realizan una acción épica que cualquier humano sería incapaz de conseguir. Las caras que pone Usopp, tanto ante sus nakamas cuando hacen algo increíble como con las caras que pone con sus enemigos, son reflejo de lo que sentiría una persona normal, y ese personaje está ahí precisamente para que nosotros como espectadores nos veamos reflejados. Por lo tanto, ¿dónde está el coraje de Usopp? ¿Dónde está la valentía? Para mí la valentía de Usopp está en quedarse en una tripulación en la cual él es el único humano normal. Si bien es cierto que otros personajes como Nami son humanos normales, al igual que Usopp, con un cuerpo normal, no como el de Sanji o el de Zoro que aguanta toneladas de fuerza, siendo técnicamente ellos simplemente humanos, vaya que no han consumido ninguna fruta ni nada y de hecho no sabemos de dónde viene esta fuerza brutal que tienen ambos personajes, ¿no?
Pues bien es cierto que Nami también es un humano normal y que tampoco tiene armas con las que enfrentar a esa cantidad de seres abismalmente poderosos que existen en el mundo de One Piece. Sin embargo, el afán de Nami tampoco es el de ser un gran guerrero como el de Usopp. Ella solamente quiere ser una navegante, así que pelea por pura inercia. Y se vuelve más poderosa simplemente pues para no morir y para no ser un estorbo para sus compañeros, pero no porque ella esté especialmente interesada en ser más fuerte. Este no es el caso de Usopp. Usopp desde el inicio nos ha dicho que quiere ser un gran guerrero, y tiene que ver cómo estos monstruos tan poderosos que tiene en su tripulación van avanzando durante toda la primera parte del time skip, como si nada les pudiera frenar, siendo él un humano normal, siendo él nuestro reflejo, el reflejo del espectador que flipa con estos personajes. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿quién es más valiente? ¿El que no tiene miedo y se enfrenta a sus villanos, como pasa con Luffy o con Zoro o con Sanji? ¿O quien supera su miedo, un miedo atroz por unos seres atroces, y lo supera y consigue ganar? Para mí sin duda hay más valentía en Usopp que en Zoro o en Luffy, como ya he dicho, pero este sería solo el primer punto. Vamos al siguiente punto en breves. También quería, como pequeño paréntesis al acabar esta primera parte del vídeo, decir que otros personajes como Chopper o Nami también me parecen más valientes. Aunque en el caso de Chopper no entiendo tanto que sea un cagazas, siendo él un personaje muy poderoso que tiene armas para defenderse. Y con armas me refiero a armas, herramientas, fuerza, es decir, habilidades, ¿no? Mucho más grandes y notorias que las de Usopp. Y dicho esto, y para acabar el primer punto, sí, Usopp es más valiente en mi opinión que estos dos, bueno, que Zoro y que Luffy, y que Sanji, y que Robin, y etcétera, etcétera, ¿vale? Se ve desde el inicio, cuando se enfrenta al hombre pez, a lo mejor también desde su arco, pero en el arco de Nami, en el que tiene su primera pelea, es algo muy a destacar. A todos los demás les da igual pelear contra Gyojins, contra seres que tienen 10 veces la fuerza de un humano normal. Y no solamente es valiente a la hora de sus enfrentamientos, como pasa cuando combate a Perona, que al principio está acojonado y finalmente la derrota, o cómo se pone esa máscara de Sogeking para conseguir avanzar de camino hacia la victoria, porque esa máscara al final lo que hace es ocultar su miedo, o se oculta a sí mismo y hace que sea quien de verdad quiere ser. A lo mejor no es la forma más apropiada para combatir un miedo, pero el caso es que lo consigue, lo combate y se reafirma en quién es él. Y como he dicho, no solamente es la valentía de los combates, sino la valentía de Water 7 a la hora de desafiar a su capitán. Esto tampoco es fácil, sobre todo cuando es un gran amigo suyo, además de su capitán, y han compartido el viaje desde los inicios enteros de la serie. Sencillamente Usopp no quiere dejar a un Nakama, que es el Going Merry, atrás. Eso podría denominarse también como estupidez o como insubordinación, pero la realidad es que lo que hace aquí es ser valiente, es combatir los deseos de su capitán, y eso es difícil, y ha tenido que tener un gran aplomo interno para conseguirlo. Por lo tanto, Usopp siempre ha sido valiente. ¿Por qué me molesto tanto en remarcar esto y os doy ejemplos y hago comparativas con Zoro y con Luffy y con los demás? Pues porque esto lo enlazo con el futuro de Usopp. Yo creo que en Elbaf, Usopp no va a encontrar nada que le haga ser valiente. Lo que va a encontrar es la reafirmación de que lleva siendo valiente toda su vida. Se va a dar cuenta de que ya era un guerrero y de que siempre lo ha sido. O esto por lo menos es lo que a mí me gustaría, porque creo que si no el personaje perdería su esencia y su sentido en la serie. Ese espejo del que os he hablado antes, que es Usopp, para nosotros como espectador, ese espejo que nos ayuda a nosotros a hypearnos más cuando hay alguien increíblemente poderoso. Usopp no tiene que cambiar su forma de ser y convertirse de repente en un matón como son Zoro o Sanji. Bueno, ya me entendéis con matón, ¿vale? Que no son matones. Usopp lo que tiene que hacer en Elbaf, o en este arco, no, joder, me sale ahora, tío, en Wano, qué mal estoy de la cabeza.
En fin, que lo que tiene que hacer en Elbaf es darse cuenta, o en Wano, como he dicho, de que siempre ha sido valiente, de que la valentía necesita de un miedo que tiene que sobrepasar, si no, no existe valentía. La valentía sin el miedo es como la luz sin la oscuridad, no tiene sentido de ser. No existe la valentía si no existe el miedo. Y repito, no estoy diciendo que los demás no sean valientes, ¿vale? Obviamente Luffy y Zoro son personajes muy valientes, ya que desde niño se han esforzado en perseguir su sueño, pase lo que pase, no matter what, enfrentándose a todos los obstáculos que les surgían en la vida. Eso, desde luego, es valentía. Sin embargo, creo que es más sencillo enfrentarse a todo eso cuando eres un personaje que tiene la fuerza para hacerlo. Y la gracia de Usopp es que no la tiene. Entonces ahí está la valentía, ¿vale? Repito, y esto lo digo en contraposición a muchos youtubers que dicen que la gracia de Usopp es que es un cobarde y que lo que va a conseguir es la valentía y que se va a transformar en un gran guerrero. Yo creo que no, creo que ya lo es. Creo que Usopp siempre ha sido un gran guerrero. Lo que pasa es que siempre ha tenido miedo y eso precisamente es lo que le hace ser valiente. Ojito aquí, que estamos hablando no solamente de One Piece, sino de conceptos psicológicos y filosóficos tan interesantes como lo que es la valentía. ¿Qué es la valentía? Para mí es esto. Para mí no existe valentía en la ausencia de miedo. La valentía existe en correlación al miedo que estás sintiendo. Y esto, por poneros también un ejemplo, en la vida real, tú eres valiente si, por ejemplo, quieres buscar un futuro mejor y decides marcharte de casa o decides estudiar fuera aunque estés alejado de tu zona de confort, de tus amigos, de tus seres queridos, de tu novia. Lo que haces es intentar no aislarte, no quedarte ahí en el sitio conocido, sino moverte por lo desconocido, fuera de esa zona de confort. Esa es la dificultad, te vas a encontrar con cosas que no has vivido hasta ahora, te vas a encontrar con nuevas experiencias, algunas te darán miedo, como por ejemplo vivir solo, tener que encargarte tú de pagar el alquiler, tener tú que buscar los pisos, pagar la renta, pagar tu comida, tu agua, cómo hacerlo, de repente hay un problema. Todo eso ya es ser valiente, afrontar y seguir hacia adelante. Esto, como digo, llevándolo a la vida real. Si tú ya de entrada tienes 10 millones de euros, o de dólares, o de lo que sea, 10 millones es mucho, sea donde sea, que es lo que tienen Luffy y Zoro en fuerza, pues te va a ser mucho más fácil que a una persona que no tiene nada, que es Usopp. Entonces, esta es mi reflexión. Resumiendo, mi reflexión acerca de la valentía es que no existe la valentía sin el miedo y que el futuro de Usopp en Elbaf no está en encontrar su forma de ser valiente, sino en darse cuenta de que ya lo era, de que lo llevaba siendo desde el inicio, y que esa reafirmación se convierta en una anagnórisis, en un leitmotiv que le haga darse cuenta de que es un auténtico Mugiwara y de que es el rey de los tiradores, Sogeking, y que no necesita llevar máscara. Y yo creo que esto pasará de verdad, porque creo que Oda debe de pensar así. A mí por lo menos me parece lo más lógico, que obviamente, oye, me puedo estar equivocando, me pasa siempre en la vida, yo me equivoco con todo, entonces tampoco lo digo como si yo fuese aquí Dios, simplemente es mi opinión, pero creo que está bastante bien argumentada. Y creo que en el momento en el que Usopp dejara de tener miedo, se desdibujaría completamente el personaje, perdería su esencia, perdería su interés. Como ya le pasó un poco cuando entró Franky en la banda, porque Usopp hasta entonces era el tío de los chismes y de repente entró Franky y Usopp quedó desdibujado hasta que se recuperó, y es otro tema que está en un vídeo que se llama ¿qué Mugiwaras han empeorado después del time skip? Creo que se llama así, bueno, lo tenéis en mi canal, tampoco hay tantos. Así que si os interesa este tema, el tema de Usopp y de quién creo que ha mejorado, empeorado y evolucionado, ahí lo tenéis, ¿vale? Y poco más que decir, como conclusión, sí, para mí Usopp es valiente. Y sí, su futuro está en darse cuenta de que lo lleva siendo toda la vida, no en volverse valiente porque sí. Eso sería una mala evolución para el personaje según lo que yo pienso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, ya sabéis, pulgar arriba, me podéis preguntar y contar lo que queráis en comentarios, darle a like, compartid y decidme si os interesa que hable de algún tema en general. Si puede no ser de Wano, mejor, porque me estoy reservando varios episodios para leérmelos seguidos, que a mí me gusta más hacer eso. Pero bueno, tenéis libertad total. Gracias por verme, un saludo, soy Cineman Paradise, hasta la próxima.